Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. Vamos a hablar de cifras, de estas que no nos gustan, porque tienen que ver con los emprendimientos en el país y que la verdad son tantas las que se ven afectadas. Lo bueno es que Cercotec señala que Chile es el país de Latinoamérica que más emprendedores tiene, pero también señala que sobre el 80% de ellos fracasa antes de los 5 años. Por eso, dentro de todas las conversaciones que llevamos hasta ahora, hay muchos que dicen que, cierto, hay que dejarse llevar por el instinto, por lo que uno siente o quiere en el momento, pero también la mayoría ha destacado que tener claro para dónde vamos, asesorarse, es tan importante. Y es lo que hacen nuestros invitados del día de hoy. Asesoran, son una consultora, hacen asesoría financiera, también están a cargo del proceso, que es tan importante. Bueno, nos va a contar en detalle todo lo que ofrecen, todo lo que hacen, su fundador de la consultora Go, invitado de esta jornada, Reinaldo Guerrero. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros conversando esta jornada. Y yo lo decía, ¿por qué es tan importante cuando uno tiene un emprendimiento, está partiendo, ya lo tiene, da lo mismo, tener una asesoría, alguien que nos diga qué, cómo, dónde, no, por qué? ¿Qué tan importante es? Totalmente importante, ¿eh? Y más que una asesoría o un consultor en particular, ¿Mm? yo diría que es mantenerse en contacto, mantener buenas redes de contacto, buenas relaciones. A veces no solo un consultor al que le vayas a pagar algo te va a aportar para tu negocio. A veces un compañero, un amigo o un par que está en la misma situación te puede aportar bastante desde su experiencia. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hábitos, ¿cuáles les dirías tú a los emprendedores que nos están viendo que son los fundamentales para iniciar? Pero esto es importante porque tiene que ver con la cifra que yo daba al principio, también para consolidar un negocio. Si hablamos de hábitos, yo creo que con 3 me quedo chico, pero pensando quizás en los más relevantes, tiene que ver uno con organizarse, con organizar el tiempo, yo creo que es lo más importante. Cuando uno es emprendedor o empresario, eres dueño de tu tiempo. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque el tiempo, a veces en 2 o 3 cosas que haces en el día, ya ves y son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, y ves que no fue muy productivo. Entonces, creo que ahí organizar el tiempo es bien importante, organizar la agenda, prepararte, no sé, el día viernes, ponte tú a empezar a preparar ya, oye, ¿qué se viene la próxima semana? ¿Qué tengo? Uy, agenda vacía. Empecemos a ver cómo generamos más contenido o más agenda de valor para la siguiente semana. Yo creo que es un muy buen hábito. Otro hábito tiene que ver con generar reuniones de negocio. Cuando uno es emprendedor, cuando uno es empresario, tienes que empezar a llenar en el fondo la facturación del mes o revisar cartera de clientes que tienes en el mes, más o menos empezar a programar eso. Y nunca está de más aprovechar todo el tiempo en generar nuevas relaciones, hablar con tus mismos clientes quizá, que tú ya los atiendes y conoces sus necesidades, ver qué otras cosas pueden aparecer por ahí en lo que le puedas ayudar, o buscar nuevos clientes, generar nuevas instancias. Eso creo que es fundamental. Eso, ese es como el por si cierro un negocio, por si veo una oportunidad, por si necesitaban algo y yo lo tengo, o los por si digo yo. Obvio, siempre oportunidades está plagado en el mercado. Yo soy bien optimista en ese sentido, porque a veces pensamos, hoy está difícil la economía, pero siempre hay desafíos
Siempre hay problemas en todos lados que uno puede resolver. Entonces, salir a buscarlo es casi una responsabilidad, casi una obligación. Ya, ese es el segundo. ¿Y el tercero? Mira, el tercero es estar constantemente viendo la mejora en tu negocio, la mejora en el proceso, cómo lo puedes hacer distinto. Mira, nosotros ya vamos creciendo con una cartera de clientes y en ese crecimiento nosotros empezamos a ver qué más le podemos aportar a nuestros clientes, que a veces no es algo que nos genere un costo tan alto, pero puede generar una experiencia importante y eso hace que tus clientes se mantengan contigo o que atraigan a otros y digan, oye, mira, acá las cosas parece que se hacen distintas, diferentes. Eh, por ejemplo, nosotros partimos con asesoría y en el camino a nuestros mismos clientes los hemos estado invitando, los que toman la parte más financiera, los invitamos a talleres financieros, a talleres tributarios con un valor que realmente nos alcanza a nosotros para costear más que nada la actividad, Claro. pero lo hacemos con ese valor agregado que es que ellos estén con nosotros. Es como el plus que genera que uno puede mantener al cliente como, no sé si encantado es la palabra, pero, pero leal contigo, enganchado contigo. Sí, efectivamente, y no hace falta, eso lo hemos visto cuando trabajé en la empresa grande, nos damos cuenta que no es necesario de repente hacer grandes inversiones, grandes proyectos para generar un impacto grande a un cliente. Ujú. Te quiero rebatir algo, o la primera frase que dijiste al principio, un emprendedor es dueño de su tiempo. Y es que acá todas las entrevistas nos han dicho que un emprendedor siempre le dicen esa frase, pero que cuando uno es emprendedor, la verdad es que se da cuenta que no es. Yo, yo sigo insistiendo en que sí. El tema es que hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Esa puede ser un poco la disyuntiva, o ¿qué crees tú, Reinaldo? Por lo mismo es que creo que hay que tener muy buenos hábitos, porque tal como te decía, el tiempo, yo no estoy diciendo que sea el perfecto en controlar el tiempo. A mí lo digo porque precisamente es un desafío. Claro. Todos los días, al final del día, digo, bueno, ¿y cómo estuvo el día de hoy? ¿Fue productivo o no fue productivo? ¿Hice o no hice cosas? Y todo el tiempo tenemos distracciones, tenemos situaciones que se escapan a lo programado del Claro. día y a veces efectivamente tu día termina siendo muy distinto a cómo lo tenías programado. Entonces es un gran desafío. Efectivamente, ser dueño de tu tiempo es bien complejo. Por lo tanto, es importante tener esos hábitos de ser organizado, de estructurado, de tratar de que la agenda la lleves tú. Saber decir que no, a mí me cuesta muchísimo, decirle que no a las cosas, pero es muy importante también enfocarte en las cosas que son importantes. Y aquí, ¿cuál sería tu consejo? Por ejemplo, hay gente que se anota en la mañana todo lo que tiene que hacer en su día, en su agenda, en un papel, da lo mismo. Lo ideal es que cuando llegue la noche antes de dormirse la revise o ya cansado con la mente más despejado el día siguiente en la mañana, revise esa lista. Mira, depende, yo diría que es un gran depende, porque en finanzas, yo que tengo una cabeza más financiera, ¿Ya? Ah, claro. las respuestas siempre comienzan con depende. Ya. Está bien. Pero yo creo que esta también es una de ellas, porque todos conocemos los ritmos de nuestro negocio. Cada negocio tiene su ciclo. A veces termina en la semana, es más alto los lunes, los martes, etcétera. Hay empresas que son temporales, en donde la temporada de verano es full. Entonces, tratar de organizar tu agenda en un verano en donde es tu momento de cacería, ¿cierto? Claro. Es complejo. Entonces, eh, las empresas normalmente tienen esa dinámica en donde es mucha actividad, baja actividad. Yo diría que los momentos de baja actividad son los momentos en que uno tiene que aprovechar para organizarse y prepararse, estructurar un poco las cosas. Porque van a Ujú. haber momentos en donde no, la tempestad está ahí a full y no, hay que hacer con las herramientas que tienes y con la organización que alcanzaste a tener, hay que mantenerse.
Y el sueño vence, así que en la noche a veces no se puede. Eh, Sí, claro, yo diría que en el tema del tiempo, mira, yo trato de hacer hartas cosas, pero también hay que pasarlo bien, hay que sí. relajarse, no hay que estresarse tanto con los tiempos. Mira, a mí me pasa de repente, llego atrasado a alguna reunión y bueno, tendré que decir 20 minutos antes, oye, voy 10 minutos tarde, se me complicó por esto, por lo otro. Generalmente, bueno, no te entienden las personas que uno anda, ¿cierto?, con hartas cosas. Entonces, yo creo que hay que mantener esa tranquilidad porque hay hartas preocupaciones. Sí, sí, qué importante lo que dijiste, dejar un tiempo como sea para la distracción, porque finalmente un ritmo tan agobiante nos va a terminar enfermando, así que es un buen punto a destacar. Yo decía al inicio de la introducción que sobre un 80% de las pymes fracasan antes de los 5 años. Por eso te quería preguntar, ¿qué estrategias existen para hacer sostenible un emprendimiento a largo plazo? Es Bueno, alta la cifra, Reinaldo. es escalofriante la cifra. O Sí, sea, a veces me pasa, yo estoy en un toma. taller y veo y me acuerdo de esta cifra y digo, oye, puede que el 80% de las personas que están aquí, Ah, claro. a la vuelta de 5 años, ya no estén viendo por lo menos el negocio en el que están trabajando. ¿Por qué Fue pasa? Porque, perdón, uno piensa que después de 5 años ya le tomó el ritmo. Claro, lo que pasa es que hay un periodo, no me acuerdo cómo se le llama en este momento, pero hay un periodo de los primeros 3, 4 años en donde todas las empresas, una vez cuando nacen, buscan la consolidación. Y se sabe que las empresas una vez que llegan al quinto año, con un cierto nivel de rentabilidad, con un cierto nivel de cartera de clientes, con un cierto nivel de procesos, la ¿Mm? probabilidad después de que mueran esas empresas es muy baja. Ya. Entonces es como, es un proceso. Ah, Ahora, es bien compleja esa primera etapa y se van quedando el 80% más de las empresas en el en Valle de la Muerte, que le ese es el llaman. Valle de la Muerte, Sí, sí. exactamente. Ya, Así- vamos a estas estrategias que te digo yo que puede hacer sostenible a largo plazo un emprendimiento. ¿Qué son? ¿Cuáles son que hacer? Mira, yo siempre esa pregunta trato de responderla pensando más que en estrategia, en focos. Ya. Es como el emprendedor o el empresario debería tener al menos 4 platillos, ¿cierto? Bailando en paralelo. Oh, ya, No se nos puede caer ninguno de los 4 platillos. El primer platillo es la gestión comercial. ya, La gestión comercial es todo negocio, el combustible de los negocios es el ingreso, la facturación, y eso te lo dan los clientes. Hay que generar clientes, hay que generar negocios, hay que generar facturación, porque eso es lo que termina después pagando todo. todos los gastos, los sueldos, las inversiones, los activos, todo lo que uno quiera hacer y las utilidades de obviamente la empresa se van a pagar con los ingresos. Entonces, el primer proceso es la gestión comercial, mantenerte ahí con una buena cartera de clientes, buscando más clientes, buscando el crecimiento, poniéndote metas. El segundo platillo, ya, que también tengo que mantenerlo, esto es todo en paralelo, no se nos puede caer un plato, es procesos. Ya, Tener tus procesos, revisar tus procesos, hacerle mejora a los procesos, hacer eficiencia. En la medida que va creciendo el negocio, los procesos van cambiando. Uno parte con el papel y con el lápiz, trabajando con los clientes, después ya pasas al Excel, después del Excel pasas a un sistema y así. Eso se tiene que ir haciendo. La recomendación mía es en la medida que te lo va pidiendo el mismo negocio. No hay que ponerse a hacer grandes inversiones en software o cosas por el estilo si todavía no son necesarias. Hay que priorizar. Y esa priorización viene del tercer platillo, que es la parte financiera. ya. Conocer los números de tu negocio, entender los márgenes por cada peso, por cada ingreso, por cada 100 pesos de ingreso. ¿Cuánto se va a gasto? ¿Cuánto se va a comprar equipamiento, inversión? ¿Cuánto se va a la rentabilidad? ¿Cuánto se paga en impuestos? Entonces, ese es
tercer platillo que un empresario, emprendedor debería trabajarlo, tenerlo ahí resuelto. Y el cuarto platillo es la parte tributaria. Saber si tengo que hacer una empresa, tengo que hacerlo honorario, tengo que hacer factura, puedo hacer factura exenta, puedo comprar equipos, cuál es el impacto tributario que tiene tener un socio o no tener un socio. Todos esos temas hemos visto que las empresas a veces terminan pagando bastante en impuestos cuando podrían haber encontrado una fórmula distinta o terminan quebrando. También es causa de quiebra la parte tributaria porque las multas y haber dejado la parte tributaria sin gestión, terminan cerrando los negocios por esos temas. Así que Cuando, cuando yo te escucho decir que estos son los 4 platillos que tenemos que tener ahí funcionando y dando vuelta, siento que no cualquiera podría emprender. Y si hay alguien que quiera hacerlo porque tiene las ganas y tal vez un pequeño capital, sin asesoría no lo lograría. O sea, yo creo que ya con este lenguaje que le hablamos, tributar, ver boletas o facturas, IVA, cuánto descontar, me conviene comprar máquinas o no. Si alguien a mí me lo preguntara, yo le diría, no emprenda sin antes no asesorarse, con algo aunque sea básico. ¿Están así o uno puede llegar y partir? Mira, esa es una de las razones por las que yo salí de la empresa grande, donde estaba contratado, desarrollando proyectos y negocios, y me metí en la consultoría, porque justamente creo que sí tienen que estar los cuatro, y que efectivamente si nosotros logramos que las empresas o los empresarios, los que están liderando las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, le entregamos capacitación, herramientas, no solamente saber, sino que es saber utilizar las herramientas Claro. de estos cuatro platillos. Y le entregamos estas capacidades, sin duda que vamos a tener empresas que pasen ese valle de la muerte que comentabas tú, y van a ser más la cantidad de empresas que pasen de ahí, y vamos a tener empresas más medianas, empresas en la región de los ríos, y más grandes empresas en la región de los ríos. Eh, y es necesario, a mí me pasa, hay un patrón. Las empresas que pasan esos 5 años, ¿cierto? El Valle de la Muerte, que son medianas empresas, uno habla con los empresarios de esas empresas y manejan estos cuatro platillos, los Ah, conocen. Entonces, efectivamente, entonces hay un patrón. Y si nosotros logramos entregar estas capacidades a más empresarios, quizá en el negocio en el que están puede que les funcione o no, pero va a ser el segundo, va a ser el tercer, cuarto negocio y le va a ir bien. quienes llegan a ustedes a pedirles esta asesoría, eh, ¿cuál es tal vez la debilidad que se repite? ¿En qué fallan más comúnmente? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Apuesto que está haciendo mal esto porque es el que la mayoría hace mal. Mira, lo voy a decir al revés. ¿Cuál A es ver, lo que mejor vemos que está parado en los negocios? El producto. ya. El producto es lo que vemos que mejor se desarrolla porque típicamente, Es que es eh, el hijo, ¿o no? Es lo que lleva todo exacto, el amor, la pasión, no sé. exacto, y se dedican los primeros 6 meses, Claro, el primer año, y le dan vuelta, lo conversan ahí con la familia, con los amigos, con los conocidos, se va desarrollando un producto que cuando nosotros llegamos a los clientes vemos que, oye, pero qué genialidad lo que están haciendo, ¿no? Es como espectacular. Entonces, el producto, el proceso, ya, es está muy bien desarrollado, bastante bien desarrollado, ya. para las primeras etapas. Pero una de las cosas que más dificultad tiene ya ahora esto, ¿cómo hago para que llegue a Claro. a las clientes Y me eh, genera ingresos. y me genere los Claro, ingresos, efectivamente? Ese es uno de los grandes desafíos que encontramos y lamentablemente implementamos herramientas. Creamos el LinkedIn, el Instagram, el Facebook, que todavía se está utilizando, y ahí empiezan a sentir un poco esa decepción de que parece que el canal digital no funciona para mí.
Eh, y tiene que ver con que, claro, el platillo ese de la gestión comercial no es solamente poner el producto con una foto bonita y publicaciones No. en lista, va mucho más allá de eso. ¿Y qué es lo que, cuando llegan a esa etapa en que tú dices se decepcionan y dicen, uy, pero ¿cómo? Tú mismo me dijiste que mi producto era genial. ¿Qué, Sí, qué es lo que sigue? ¿Qué le dicen? Mira, es que te falta qué. Ahora tienes que hacer qué. mira, hay una herramienta que funciona hace unos 20 años atrás y me quedo corto, ¿Ya? que se llama el embudo de las ventas o el funnel de las ventas en inglés. El embudo de las ventas, mira, son cuatro, aprovecha, ¿cierto?, de contarte una herramienta. Son Ya. cuatro elementos principalmente, se pueden dividir hasta en 7 partes el embudo. El embudo es porque parte grande, ¿cierto? Y termina al fondo con los cierres de los negocios. Entonces, el embudo de ventas es una herramienta que en la primera etapa está darte a conocer. Y obviamente que los canales digitales me ayudan harto a eso. Me ayudan Claro. a darte a conocer, mostrar el producto, de qué está hecho, etcétera, los atributos del producto. Empiezas a generar seguidores, la gente te puede decir, oye, me gusta, qué lindo lo que hace, pero tú quieres venta, tú quieres Ahí, claro. que alguien te compre. Entonces, claro, uno tiene que llegar a la siguiente etapa del embudo, que es comenzar a interactuar con ellos, comenzar a sondear en las personas que están viendo que eso lo podrían necesitar, sondear necesidades, sondear eh, potencial, ciertos usos de este producto en las cosas que ya están haciendo y comenzar a interactuar. La tercera etapa ya es cotizar. Ojalá que el cliente se interese y te empiece a decir, oye, mira, sí, parece que eso está bien interesante, parece que me podría... ¿Y cuánto vale eso? Cuando ya el cliente te dice cuánto vale es porque pasaste a la tercera etapa del funnel, que es la cotización. Y una vez que tú le cotizas, después tienes que buscar herramientas de cierre. Entonces, eso es tratando de compactarlo como en un Sí, mini claro. proceso, pero es un proceso que todo negocio, independiente de la industria, del producto, si vende un servicio, lo que haga, pasa por el mismo proceso del embudo. Entonces, esa es una de las cosas que trabajamos con nuestros clientes, cómo ponerle matemática también a eso. A ver, de cada cuántos clientes que me dan, con los que me doy a conocer, logro un cierre. Tengo que lograr darme a conocer con 100 para lograr un cierre. Bueno, si quieres 10, tienes que Claro. hacer con 1000. Y así le vamos poniendo matemática a esa fórmula. Y ahí se nos fue el día interactuando con los clientes y respondiendo todas las dudas. Aquí es súper importante el tema de la digitalización, ¿no? Sobre todo en el punto que estamos conversando. Sí. Cuando, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar. ¿Eso es recomendable a todos los clientes? ¿Hay un cierto perfil que simplemente lo puede aplicar y otros no? ¿Es recomendable para todos? ¿Cuál es la visión que tiene? Em, Mira, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy potente. Ha llegado a facilitar muchos procesos. Hay ya múltiples aplicaciones que tienen embebida la inteligencia artificial y nos van haciendo mejoras considerables en distintos procesos. Yo diría que gran mayoría ya lo estamos utilizando y no nos damos cuenta. No, Cuando utilizamos Google Maps, cuando le hacemos consultas a Google, cuando, no sé, cuando estamos interactuando con los correos electrónicos nuestros, en la búsqueda, no nos damos cuenta que ya la inteligencia artificial está muy presente en nosotros. Eh, a veces uno piensa, ya, voy a trabajar con una inteligencia artificial. Bueno, ChatGPT hoy día y otras que están surgiendo ahora también haciéndole la competencia fuerte eh, efectivamente nos resuelven, nos ayudan, ganamos tiempo, las respuestas son mucho más rápidas. Creo que hay que utilizar todo eso. Es un tremendo compañero, un colega nuevo que aparece ahí aportándonos ideas, como un creatividad. integrante más del equipo a veces. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que todo eso hay que aprovecharlo.
a veces pensamos, oye, yo ahora quiero crear o desarrollar una inteligencia artificial en mi negocio. Eso es un proceso mucho más largo, requiere más inversión, más tiempo. Pero yo creo que aprovechar todas las aplicaciones que tienen inteligencia artificial es una obligación. Hay que hacerlo. Sí, como por ejemplo cuando uno consulta por un producto a través de WhatsApp y te filtra las preguntas más comunes. Claro. Efectivamente. Y eso te puede ayudar como a ayudar a ahorrar tiempo, en definitiva. Sí, instalar, por ejemplo, ya en una tienda en donde ya hay varios productos, tú puedes enseñarle a una inteligencia artificial para que responda a consultas de clientes. Claro. Por ejemplo, te ayuda bastante. Hay que tener sí cuidado porque igual el cliente busca esa personalización o trabajar con alguien que al otro lado haya un humano. Claro. Entonces, de repente, automatizar demasiado procesos puede hacer que tu cliente se sienta medio distante de tu negocio. Qué raro decir, todavía menciona esa frase que al otro lado hay un humano. Sí, sí. Pero es la realidad que estamos viviendo, es cierto. Reinaldo, ¿cómo lo hacen ahí con el tema de la gestión financiera, con el trabajo en equipo y con la expansión del negocio? Porque están con harto trabajo, están con hartas asesorías. ¿Cómo se puede equilibrar todo eso? Mira, lo venía pensando de camino para acá y yo creo que lo más relevante es involucrar al equipo en lo que uno está haciendo. Parece cliché, ya, parece bien cliché, pero la ejecución de eso eh, es media compleja. Uno parte medio celoso y receloso con su negocio, como que uno no quiere compartirle mucho a esto porque no vaya a ser que alguien sepa de esto y me quite los clientes, mi modelo, la estrategia, etcétera. Pero una de las cosas que también traje de la empresa grande es eso, que hay que involucrarlo. No sé si todas las empresas grandes lo hacen también, pero sí que me di cuenta que es un valor tremendo cuando la gente que está trabajando contigo se siente parte del negocio. Y hacerla sentir parte es mostrarle todo. Nosotros en el equipo sabemos cuánto es el margen que cotizamos, de qué depende, cuáles son las variables de cómo cobramos, cuánto me va quedando a mí, cuántos son los gastos del negocio. Somos súper transparentes en ese sentido y creo que genera compromiso, genera esa transparencia y adhesión, como que nos sentimos parte. Estoy también incluso a veces pensando cómo hago para que ellos sean parte de la empresa también, como accionistas, por ejemplo, modelos Mm. modelos americanos, medios yanquis que están hace muchos años, pero que en Chile todavía no se ve tanto. Entonces, creo que eso es parte fundamental. En general, involucrar a todos en lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo no es de Reinaldo Guerrero, sino que entre todos estamos haciendo. De repente pasa en el equipo que de repente alguien dice, y ya no hacemos bromas con el tema, porque alguien dice, oye, pero esto lo vamos a hacer así. Oye, no sé, ahora, pero eso es del jefe, entonces, pero Se son creen bromas. el En el jefe. fondo entendemos, pero entendemos que entre todos podemos dirigir, alguien puede tomar el que sabe más, puede liderar esa iniciativa, ese tema y lo resuelve. Entonces creo que eso es súper importante. Qué descanso igual, porque lo que decías al principio que uno está un poco reticente es normal porque es tu hijo y uno al hijo cuando lo está pequeño no lo quiere soltar de la mano, no se lo quiere entregar a nadie. Te da un poco de susto, celos, como decías tú, pero yo creo que más susto ahí con respecto al tema a que alguien se vaya a equivocar, pero a Es, medida que le vas dando un poquito de rienda y un poquito cada vez más a tu equipo, y te das cuenta que ya pueden hasta tomar decisiones como que no me equivoqué tanto, estoy haciendo bien es, la tarea. es un proceso, porque imagínate, nosotros Claro, llevamos como prácticamente 2 años y al principio es desgastante porque hay que enseñar, hay que formar, hay que estar, confiar, confiar y llega el momento en que uno ya empieza a soltar porque por lo que tú dices, por la cantidad de actividad que va sí. empezando a aparecer. Sí. ¿Cómo diferenciar un poco, sin tocar fondo, por supuesto,
cuando tenemos que empezar a soltar justamente lo que decía, cuando ya nos damos cuenta que esto nos está consumiendo, que el negocio que estamos teniendo nos está teniendo mal. ¿Cómo identificar ahí? Sobre todo tú que tienes la experiencia. Yo diría que todavía estoy viviendo ese proceso, todavía no logro como, es una de mis metas, dentro, no sé, de aquí a un año, ya poder bajar un poquito la velocidad, el pie del acelerador y poder comenzar a disfrutar un poco más. O sea, no lo dejo de disfrutar, me encanta lo que hago, pero sí comenzar a darme otras licencias desde el punto de vista del tiempo y cosas por el estilo. Pero quizás podría hacerlo hoy día, pero veo que estamos creciendo, veo que hay harta necesidad, aparecen oportunidades, entonces digo, no, es el momento, todavía no es el momento. Claro. Uno dice disfrutar fuera de la empresa, digamos. Ese es el objetivo. Sí, sí, Claro, disfrutar de la empresa, tomarte un sí. descanso, salir del día a día. Otros colegas me dicen, no, no lo vas a lograr porque cuando uno está emprendiendo y un empresario, estás todo el día aquí metido. Ay, todavía quiero pensar que se puede. Y justamente que va en esta línea, ¿cómo se puede trabajar un poco en querer además ir alcanzando las metas que tienen en la empresa, pero sin comprometer la calidad y el servicio? Ahí hay otro desafío súper importante. Es un desafío grande, Mm, eh, mm, pero creo que la calidad no hay que transarla nomás. No, no es un transable. Hoy en día, eh, el cliente espera un producto bueno nomás. Eh, es la base. Es- el cliente se volvió muy exigente. Entonces, si uno, de nuevo, si uno quiere prosperar, pasar esos 5 años, ¿cierto? Del Valle de la Muerte, eh, tienes que ser profesional, tienes que hacer las cosas bien y tienes que hacer un producto bueno. Si tú transas o empiezas a transar un poco la calidad de tu servicio, es un riesgo grande el que vas a correr al final, porque somos muy infieles los clientes, entonces, y la competencia es grande. Entonces, cualquier cosa que uno haga deteriore un poco la calidad, va a aparecer otro que lo va a hacer mejor que tú. Entonces, es difícil. Yo diría que no es la estrategia irse por bajar la calidad, a menos que tengas una estrategia de costo, que tú eres el más barato, que también se puede. Tengo un par de clientes, optimizar, claro. que dicen, mira, yo vendo, soy el más barato en la región. Y hay un nicho de clientes que busca lo más barato en esa Claro, categoría claro. y, y de ahí nadie me saca. Entonces, es una estrategia también. Yo diría, tú tienes que ser fiel a tu estrategia todo el tiempo en el mediano y en el largo plazo. Ujú. Em, a los emprendedores siempre hay miedo, porque ya lo hemos hablado, no es fácil emprender. Para quienes nos están escuchando y están aprendiendo, no los queremos asustar, muy por el contrario, dar herramientas y contar un poco distintas experiencias. ¿Qué le podrías decir tú justamente con respecto a este miedo para tener el enfoque claro y para superar los desafíos? Porque hay hartos desafíos que ir superando. ¿Qué pueden hacer? Con ese temor, esa preocupación, esa Claro. inseguridad, decís tú. Eh, Nada, hay que sacarse esos fantasmas de la cabeza nada más. Yo creo que esto lo veo no solamente del mundo del emprendimiento, lo veo desde el punto de vista personal, lo veo desde el punto de vista del deporte, eh, que también me toca conversar con deportistas y cada vez que conversamos nos damos cuenta que el deportista que tiene el mejor rendimiento es el más seguro, el que entrenó, el que sabe que entrenó, que se preparó y Ay, que sabe que todas las horas de entrenamiento y todos los fallos los hizo. Entonces, si se mete a la cancha y se mete con temor, se lo van a comer los demás jugadores que están más seguros y ser que se deportista prepararon. y que se prepararon y que están más confiados. Y cuando uno entra con confianza en la cancha, se nota, los demás lo notan. En el mundo del emprendimiento es lo mismo.
Cuando tú vas a una reunión de negocios con un cliente y te ven seguro, te ven tranquilo, te ven sonriente, que estás disfrutando lo que estás haciendo, que te gusta, la probabilidad de que te vaya bien en ese negocio, en esa reunión, que se genere un vínculo, que sí quieran seguir conversando contigo, es altísima. Entonces, no, los miedos hay que trabajarlos, hay que madurarlos, hay que reflexionar, pero yo iría fuera de la cancha, no en la cancha. O sea, hay que llegar preparado, eso es importante. Sí, Prepararse en este mundo que les va a tocar enfrentar. Sí. totalmente. Reinaldo, por último, ¿qué es para ti innovar? ¿Cómo lo definirías? Mira, mm, tratando de llevar siempre estas cosas a lo práctico, porque claro, podemos hablar, da para un curso, un diplomado, un magíster en innovación, pero tratando de ser bien práctico, yo diría que para mí la innovación es la mejora, es estar haciendo mejoras de forma constante y que tengan un impacto. Si uno lleva la innovación hacia ese lado, eh, te va a traer muy buenos resultados en el área en el que estés. Mejorar, o sea, como te decía, pasar desde un papel a un Excel, puede ser una tremenda innovación para ti en tu negocio. Yo no sabía manejar el Excel, puedes decir, y ahora tuve que capacitarme en manejar el Excel y lo que antes hacía en el Excel quizá y me demoraba una mañana, resulta que ahora estudié cómo usar mejor el Excel y ahora lo hago en 20 minutos. Y eso es innovación para mí también. Innovar no es solamente inventar el nuevo producto, la nueva revolución industrial. Tiene que ver con estar haciendo mejoras todo el tiempo en distintos aspectos de tu negocio, detectar oportunidades o necesidades en tu entorno. Es estar innovando, es estar viendo qué mejoras puedo aportar al negocio, aportar al mercado, aportar a nuestros clientes. Yo diría que eso, así trato de vivir la innovación todo el día. Es Reinaldo Guerrero, fundador de la consultora Go, ahí en la región de Los Ríos. Reinaldo, muchas gracias por esta conversación y que les vaya bien. Muchas gracias a ustedes.